Eh, el tema, bueno, que el mundo ha cambiado en estos últimos 30 años y de pronto ha cambiado mucho en estos últimos 50 años. Lo primero que yo quiero eh, es de pronto tener un tema de conciencia ambiental, ¿verdad? Y vemos bueno, ayer salió un artículo en la prensa donde, donde de pronto ya el tema ambiental no es el tema de que, bueno, que se van a morir los pajaritos, se van a morir los animalitos, y se van a morir y ya no vamos a tener que comer. Y si no, un columnista, Manuel Guzmán, GNC, y el tema va más allá del tema de los recursos naturales. El tema va más allá. El tema es cierto, es que nos afecta a nosotros como ser humano, no porque nos vamos a quedar sin planeta, no, será, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 años, dependiendo, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Sino, ahora mismo me está afectando psicológicamente y una de las principales causas de suicidio entre jóvenes entre 15 y 29 años es el tema del medio ambiente, de cómo ven un futuro desalentador en el planeta, en el medio ambiente. Esa perspectiva de vida hace que los jóvenes se depriman y es una de las principales causas de suicidio. O sea, de pronto, para mi generación, Javier, de pronto eso, de pronto es absurdo, de pronto no tiene sentido. De pronto cuando nosotros veíamos esas películas apocalípticas como de Kurosawa, decíamos, hey, eso es absurdo, que alguien se pueda preocupar por el fin de los tiempos, por el apocalipsis, pero al parecer ahora a los jóvenes en sus edades parece ser que los afecta mucho psicológicamente y es una de las principales causas del suicidio según la Organización Mundial de la Salud. O sea, no lo dice el Ministerio de Colombia ni Estados Unidos, sino la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Dice que el 84% de los jóvenes piensa que vivirá peor que sus padres, el 65% es pesimista frente al futuro, el 82% sufre o ha sufrido de ecoansiedad, el 78% no confía en las políticas climáticas y la ansiedad es la novena causa principal de enfermedad y discapacidad entre la población adolescente a nivel mundial. El tema de conciencia ambiental no cuenta que va más allá de la protección de los recursos naturales, ¿ya? Y se ha convertido en un tema de salud, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, yo voy a comenzar mi charla de pronto con un poquito de conciencia ambiental para poder sí decir, hey, vamos a ver cómo hacemos una obra. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ser activista, porque los activistas no hacen nada. Nada, nos quedamos en la casa y nos activamos ingeniería. Si vamos a ser ingenieros, obviamente tenemos que tener en cuenta que son obras de desarrollo, que debemos desarrollarnos, como dice la norma, como dice la ley, como dicen los principios de ingeniería, como dicen los principios de Río de Janeiro, de desarrollo sostenible. La palabra desarrollo debe involucrar la parte de sostenibilidad. El desarrollo sostenible ahora mismo es una redundancia. Si vamos a desarrollarlo, debemos hacerlo de una manera adecuada, importancia con el medio ambiente y dando un mensaje claro de sostenibilidad. Pero, ¿cómo queremos desarrollarlo? Lógicamente, lo primero es para la producción demográfica y sobre todo el tema de ciudades. Antes, hace 50 años, la población rural pronto era similar a la población urbana, ahora no. Casi el 60 al 90% de la población mundial se agolpa en las ciudades. Miremos estas tres ciudades. Usted me va a decir, no están ahí, que no me apagó. Me apagó. Usted le presenta esta fotografía de ciudades, le ve, pobre, mira, no se llama gráfico.
Miren, yo quiero vivir ahí. ¿Sabes qué más llevar de destino de muchos estudiantes, ¿verdad? Si usted le ofrece una beca en Ciudad de México, seguramente van a aceptarlo. Seguramente visitarán una ciudad. Pero es este, o sea, este es Sao Paulo, Ciudad de México. Bueno, esta fotografía es para decir ahí, si podemos ver las posiciones. Lo hicimos ahora, ecofriendly, ustedes quisieran mirar, podemos verlo en las posiciones. Podemos, para mantener los árboles, podemos hacer soluciones arquitectónicas del resto de los arquitectos, ¿no? Miren este diseño de, ¿cómo que le decíamos antes a esto, Javier? Zaguán. Era un zaguán, ¿no? Entonces, esa palabra está desaparecida, ¿no? La palabra ya no es estética. No, exactamente. Y esta fotografía es, bueno, una de las mejores fotos según la National Geographic. Lo que vemos ahí, vemos en La Guajira, esta Tacoa. ¿Qué vemos ahí? Yo le dije a mi biólogo, ¿no? Digo, es un bosque. Así, me lo iba hace 20 años, ¿no? ¿Quién acá, cómo así? Me dice, ¿quién es Néstor? Dame la definición de bosque. ¿Quién me da la definición de bosque? De un bosque. ¿Cómo? Sí, es un conjunto de árboles, ¿verdad? O un ecosistema donde hay árboles, lógicamente, se dan las fases de la cadena trófica para que sea ecosistema y sean boscosos. Dice, miren, esto es un conjunto de árboles, son cactus, así son árboles. Ah, que no tienen hojas, no tienen, son árboles. Entonces la pregunta es que vemos cosas diferentes, y claro que sí vemos cosas diferentes. Para muchos es un desierto, ¿verdad? Para mi biólogo era un bosque, así de clarito. La tiene clara. O sea, entonces, ese, para ahí, para mí fue un punto de inflexión en ver para ver las cosas de una manera diferente, ¿verdad? De pronto, desde el punto de vista de recursos naturales, para lo que nosotros los ingenieros civiles, los arquitectos, es muy simple, que de pronto no tiene valor, ¿no? De pronto para otras personas, ¿verdad? Para los biólogos, inclusive para el propio hábitat, es muy diferente. Entonces, la invitación es eh, a que miremos los lotes, a que miremos el planeta con un punto de vista diferente. Si vamos a desarrollarnos, que tenemos que desarrollarnos, ¿verdad? Mirar cómo es la mejor manera y darle importancia a lo que vamos a hacer y la importancia medioambiental a lo que vamos a hacer y tratar de buscar la mejor solución con el medio ambiente y que la obra se desarrolle. Acá, bueno, por ejemplo, aquí está la tala de un árbol, un simple árbol, pero miren todos los dolientes que puede tener la tala de un simple árbol, ¿verdad? Entonces, por eso hay árboles que de pronto los biólogos clasifican taxonómicamente y aparte tienen otras clasificaciones sobre la importancia de su productividad, siendo de pronto los ecosistemas más productivos los mangles, los sistemas manglares. Bueno, entonces alguien me preguntó, Néstor, ¿cuál es la definición de plaga? Una plaga. No, por definición. La definición que nosotros los seres humanos le hemos dado a la plaga. Entonces, es una plaga. ¿Cuál es la definición de plaga? ¿Algo de qué? Algo que invade, exactamente. Es un animal que se reproduce, se reproduce, se reproduce y no es depredado por nadie, ¿verdad? Depreda todo y no es depredado. Entonces, al no tener un control poblacional, ese animal va reproduciéndose y va aumentando su población, porque no es depredado. No es depredado, no tiene control poblacional, su población va en aumento, ¿verdad? Y va arrasando con todo lo que encuentre. Nosotros los seres humanos, para el planeta, así suena duro, somos una plaga. ¿Por qué? Porque antes cuando vivíamos en las cavernas, no depredaban los leones, los dinosaurios,
los osos, todo eso. Pero ya al asociarnos en ciudades, hemos extinguido todos esos animales que eran peligros para nosotros, ¿verdad? Y ya, y ya no tenemos depredadores, ¿verdad? Y hemos arrasado con todo y nos hemos convertido en plaga. ¿Cuál es el animal, yo les pregunto a ustedes, que más nos depreda a nosotros? Que más muerte, ¿ah? Aparte de nosotros mismos, ¿cuál es el animal que más muerte causa a los humanos? ¿Ya? El mosquito causa la mayor cantidad y lejos. Muchos dicen el tiburón. El tiburón, por estadística, causa hay 5 ataques de tiburón al año. Eso son 5 muertes al año. Los mosquitos pueden ser millones de personas mueren por picadura de mosquitos. Entonces, nosotros le tenemos miedo al tiburón, pánico al tiburón, y cuando vemos una película del tiburón, ¿verdad? Cuando siendo que el principal depredador de nosotros los humanos es el mosquito. No todo es malo, ¿verdad? Hay políticas que, por ejemplo, Países Bajos, mi hijo tiene 12 años, vive en Países Bajos, ha construido 5 islas artificiales para preservar la fauna. En los primeros años se han reproducido 30.000 aves y 127 tipos de plantas. Bueno, esto era una foto para el final de la conferencia. Un dragado del río Magdalena a la altura de Tangue. Y este es simplemente un sistema de código de colores para recolección de residuos. Pues hablamos de eso. Hay una caricatura donde de pronto el campesino le dice, ahí está el constructor diciendo, tierra no vale, yo voy a hacer mi proyecto aquí, ¿verdad? Tu choza es muy pobre, ¿verdad? No está de materiales costosos, pero el verdadero valor, eso es lo que nos olvidamos a veces, es el agua y el paisaje. Entonces, ¿cuánto vale eso no solamente para el campesino, porque el campesino lo ve todos los días y no está consciente de eso, sino por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Barranquilla, ¿cuántas personas en el planeta quisieran tener el mar a 5 minutos, a 15 minutos, para venir nada más a verlo, ¿verdad? Y nosotros no disfrutamos de ese paisaje. Bueno, aquí está un tema de descongelamiento de glaciares, la misma foto tomada en casi 80 años después, ¿verdad? Vemos que hay descongelamiento de glaciares en Santiago de Chile. Una foto donde vemos que hay un humedal ya casi seco, entonces estos animales toman agua, inclusive con sus depredadores, con los leones. Esas fotos sí fueron propias. Es de una cantera de oro en Cimitín, sur de Bolívar. Y la pregunta es, cuánto nos costaría llevar este sitio, esta cantera, a su forma original, que es de pronto el bosque que está acá atrás? Ese valor está metido en el precio que nosotros pagamos por metro cúbico de arena, por metro cúbico de piedra. Yo creo que no. Estas sí son las torres de acá de Corelca de Soledad. Es un arroyo de aguas negras. Era un basurero a cielo abierto. Y ahí la gente vivía y cocinaba y todo lo demás. Es una mina de oro a cielo abierto en Brasil. ¿Cuándo recuperamos este terreno? No sé. Estas son fotos de sequías en Colombia hace unos años, en el año 2011, cuando la ministra de Medio Ambiente salió con que cuál era el problema de darle agua a las petroleras y dar sin agua a los chigüiros y apenas se habían muerto 10.000 chigüiros nada más. Entonces ya no le había problema. Esos son memes antiminería. Esta es la misma foto del Nevado del Ruiz con
30 años de diferencia. El glaciar, aquí ya no está derretido esa parte. Y estas son fotos muy cercanas. Este es en Campo La Cruz y este es el canal del dique cuando se rompió. El mismo año, ¿no? Cuando se rompió por inundación en el año 2010. Aquí siempre, no, déjalo aquí atrás, anterior. Simplemente aquí demuestra el mal manejo que nosotros tenemos de los humedales que tenemos. A nosotros rellenar los humedales, que son cuerpos de amortiguamiento del río Magdalena, bueno, en este caso del río Magdalena, lo que hacemos es que quitamos almacenamiento en época de estío y provocamos inundaciones en época de invierno. Y yo sí puede poder llamarle la culpa al clima, el clima está loco. Y eso no es así. Y son arroyos en soledad. Mira la base de esta casa, la Soledad Arroyo. Ese sí es el Caño Loviama, la descarga de AAA. Está a escasos 4 metros de la vivienda, está en el barrio La Revolu. Bueno, ahora sí entremos en materia. Cuando nosotros somos residentes, lógicamente el proyecto ya está planificado. El proyecto está, de pronto está licitado, ganado y ya nos llaman para decir, señores, ¿no? Usted va a ser el residente de esta obra que ya vamos a comenzar a construir, ¿no? Pero el tema ambiental no comienza ahí, comienza antes. Entonces uno tiene que hacer una serie de preguntas como residente para decir, hey, ven acá, este proyecto en el tema ambiental, ¿qué permiso vamos a tener? ¿Cómo vamos a resolver? Voy a tener un residente ambiental, voy a tener una persona que me ayude con el tema ambiental. ¿Cómo hacemos? Son las preguntas que comienza a hacerse uno como residente. Y claro, el dueño del proyecto te dirá, no sé, resuelve tú. Eso es lo que le dicen a uno. Entonces, el tema ambiental, como todo tema, debe tener una viabilidad técnica, financiera, un interés económico y obviamente una viabilidad ambiental. ¿Qué pasa en muchos casos? En muchos casos, las autoridades ambientales, perdón, los contratantes tienen que pedir una serie de permisos. Pero como los permisos ante las autoridades ambientales se demoran mucho, permisos que duran 1 o 2 años, ¿qué hacen para poder licitar pronto? Porque tienen el dinero ahí y no tener calentando el dinero ese de la licitación. Lo que hacen es sacan la licitación y en una cláusula del contrato le dicen al contratista, usted se encarga de tramitar los permisos ambientales. ¿Ya? Por ley, por norma, el trámite de los permisos ambientales lo debe hacer la entidad contratante, que es el dueño del proyecto. Entonces, si voy a hacer una vía, por ejemplo, la 51B, estamos haciendo ahora, ¿ya? El dueño del proyecto, en este caso la gobernación, debió haber sacado los permisos ambientales y entregarle al contratista, ya, yo saqué los permisos ambientales, cumpla con esto. Pero no, en este caso, como en todos los casos, la gobernación dijo, hey, yo tengo la plata aquí, saco la licitación y le digo una cláusula al contratista que saque los permisos ambientales. Le llega el contratista, se gana el contrato y dice, bueno, sí, listo, ¿qué permisos ambientales necesito? Le toca al residente y a todo el equipo de trabajo mirar a ver qué equipo de qué permisos necesita. Lógicamente contratan a un especialista ambiental para que los ayude. Y le diga y le pregunten a la autoridad ambiental, señores, autoridad ambiental, ¿tenemos viabilidad ambiental? ¿Podemos sacar estos permisos? Y miércoles ahí vienen los dolores. Porque en el caso de la 59B, que es una vía que ya estaba hecha, de pronto no hay muchos problemas. Pero hay vías que de pronto no tienen los permisos o la viabilidad de la autoridad ambiental. ¿Y qué hace el contratista con el contrato firmado? La autoridad ambiental dice, no, usted no tiene viabilidad ambiental, no puede desarrollar ese proyecto. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando tú tienes un contrato firmado y toda la maquinaria ahí. En el tema de planificación, lo primero que debemos hacer para hacer un proyecto es la información por ordenamiento territorial. El POT y el PONCA. ¿Qué es el POT?
el PONCA, el medioambiental de Cuenca. A nivel jerárquico, ¿cuál es? A nivel jerárquico, ¿cuál está por encima del otro? El PONCA es más importante. El POT. ¿Cómo? ¿Y más importante, el POT, el POT o el PONCA? A nivel jerárquico. El PONCA dice, esto es una zona de reserva y el POT dice, esto es una zona industrial. ¿Se hace la industria o se hace el PONCA a nivel jerárquico? Es más importante. El POT, cada alcalde debe ajustar su ordenamiento territorial o esquema básico o esquema de ordenamiento territorial, lo debe ajustar a lo que diga el PONCA. Es más, el POT lo revisa la CRA y le da la viabilidad, le dice la Corporación Autónoma Regional, y le dice, sí señor, está ajustado a nuestros lineamientos ambientales, y se lo avala. Sin el aval de la autoridad ambiental, el plan de ordenamiento territorial municipal. Entonces, claro, entonces yo voy a esta herramienta de planificación y veo si lo que voy a hacer está avalado. Por ejemplo, yo quiero construir un edificio industrial, pero si estoy en una zona residencial, no. Por ejemplo, una vez estamos con Gecolsa, tienen la planta está en el APA, y planificamos todo el área de las bodegas. Y cuando fuimos a la CRA, había un pedazo, la esquina de una bodega donde estaba la cocina, se metía en una zona restringida. Nos tocó modificar esa bodega, rodarla, girarla a 90 grados para que coincidiera dentro de en la zona no restringida. Pero hubo que hacerlo por temas de restricción de herramientas de planificación. Entonces, sabiendo que sí podemos ya hacer nuestro proyecto, de que no tiene problemas de uso de suelo, entonces debemos aportar la información preliminar de carácter técnico sobre el riesgo ambiental. O sea, qué riesgo vamos a tener sobre el medio ambiente, sobre los recursos, ¿verdad? Afectamos cuerpos de agua, afectamos árboles, afectamos fauna, afectamos el suelo. Entonces, todo eso para poder solicitar los permisos, afectamos el aire, para poder solicitar los permisos individuales por cada recurso. Debemos tener en cuenta los aspectos socioeconómicos y políticos. Por ejemplo, si hay afrodescendientes, si hay indígenas, si hay afrodescendientes e indígenas, tenemos que hacer una consulta al ministerio para ver si tenemos que hacer una consulta previa y preguntarle a ellos si quieren el proyecto o no. A partir de ahí, ¿qué trámite debemos seguir? ¿Ante qué autoridad lo tengo que tramitar? Si ante la Corporación Regional o ante la ANLA. Si necesito una licencia ambiental o no. Si requiere una licencia ambiental, necesito entonces el diagnóstico ambiental alternativo y el estudio de impacto ambiental. Si no, debo pedir los permisos de aprovechamiento de cada recurso que voy a utilizar. Si voy a canalizar un arroyo, necesito el tipo de permiso de concesión de agua. Si voy a hacer un vertimiento, el permiso de vertimiento. Si voy a instalar chimeneas, los permisos de emisiones. Si voy a instalar árboles, los permisos de aprovechamiento forestal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo está claro. ¿Seguro? Bueno, entonces hay unos instrumentos. Lógicamente, el instrumento de control que tiene las autoridades ambientales es el más difícil, el más complicado, es la licencia ambiental. En la norma hay un listado de proyectos que nos dicen, hey, estos proyectos requieren licencia ambiental. Está en el decreto 1076 y cuando uno hace un proyecto dice, hey, este proyecto requiere licencia ambiental, sí o no. Y a qué organismo corresponde la competencia, si a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA allá en Bogotá, o ante la Corporación Regional. Por ejemplo,
Ahora mismo estamos haciendo una obra, unos espolones en Santa Marta. Primero hubo una propuesta para hacer los espolones, no hacer espolones, sino unas obras blandas, una recuperación de playas con obras blandas, o sea, relleno de arena. Y después al final se dijo ahí, no, el relleno solamente de arena, la playa se lo lleva, hay que hacer unos espolones que son una obra dura para mantener, para que la arena no se pierda, para que el mar no se lleve la arena. Entonces, al principio esa obra blanda, simplemente esa protección sin los espolones, hubiese sido competencia de la regional, de Corpomac. Pero al haber obra dura, el Estado dice cuando hay obra dura en protección de playas, debe ser tramitado ante la ANLA. La diferencia en trámite es bien grande, en tiempo de trámite es bien grande. Bueno, están las demás autorizaciones ambientales, que son las que vimos, los permisos de concesiones para aprovechamiento de cada recurso. Están los estudios ambientales, el plan de manejo ambiental, el estudio de impacto ambiental. Bueno, ahora lo vemos. Hay unos reglamentos técnicos, hay instrumentos de autogestión. ¿Quiénes son los actores en una obra? Los actores ambientales en una obra, el contratante, lógicamente, por lo general, en las obras públicas, es un organismo del Estado, en las obras privadas, obviamente es un privado. Está el contratista, que es el que va a hacer la obra, está el interventor, está el diseñador, lógicamente está la comunidad y está el medio ambiente. Juraría que bebe toda la botella de agua. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de estos actores? ¿A quién le corresponde el trámite de los permisos ambientales? Ya lo dijimos. Le corresponde al contratante. O sea, si la obra es mía, y yo tengo que sacar los permisos ambientales, ¿verdad? Delegar al contratista, eso es lo que se hace normalmente, pero no es una buena práctica. ¿En qué momento se deben tramitar los permisos ambientales? En la etapa de planificación del proyecto. Ya cuando el proyecto está listo para construirse, es un mal momento para sacar los permisos ambientales por la demora que tienen las autoridades ambientales y con la cantidad de requisitos que piden. ¿Qué documentos hay que elaborar y entregar? Por allá vamos. Bueno, hay una normatividad a cumplir, que son, los primeros son los documentos contractuales. Cuando uno tiene un contrato de obra pública, obviamente hay un contrato, hay un pliego de condiciones, hay un presupuesto de obra, hay una propuesta presentada, hay planos de construcción, etcétera. En el tema de medio ambiente, nosotros nos regimos bajo el marco de la ley 99 de 1993, que a su vez se basa en la Declaración de Río de Janeiro del año 92 y la Constitución Política Colombiana del año 91. Hay un decreto compilatorio que, bueno, como su nombre lo indica, compila todas las normas ambientales hasta el 2015, que es el decreto 1076. O sea, el decreto 1076 coge todas las normas ambientales que habían y las reúne en un solo decreto. La ley 1333 del 2009 habla de las sanciones ambientales y hay normas reglamentarias para cada recurso. Dentro de los documentos que tenemos en obra para hacer nuestra gestión ambiental, si es una vía y sobre todo si es del INVIAS, el INVIAS tiene algo así como un plan de manejo ambiental que se llama plan de adaptación de la guía ambiental. El INVIAS tiene una guía ambiental y esa guía ambiental se adapta para cada proyecto vial que tenga el INVIAS. Se llama plan de adaptación de la guía ambiental. En el plan de adaptación se describen todas las acciones que se implementarán durante la ejecución del proyecto para prevenir, evitar, mitigar o corregir o compensar los efectos y impactos ambientales y sociales que se causan para el desarrollo de la actividad y construcción. Obviamente el impacto es sobre cada recurso. Más o menos es lo mismo que el plan de manejo ambiental. Con la norma 1076, el plan de manejo ambiental es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Dentro de un plan de manejo ambiental, es de pronto la guía que igual obra para
hacerle el seguimiento ambiental a mi obra, están los siguientes programas que yo debo cumplir. Yo, esta es una diapositiva más importante de la charla, porque es lo que te dice a ti como residente de obra que debes cumplir, ¿verdad? Debes cumplir con un programa de manejo de demoliciones, escombros y material sobrante. ¿Qué hay que decir de ese programa? ¿Quién ha estado ya en obra? ¿Quién ha tenido experiencia de pronto de estar trabajando en obra? Ok, entonces, tengamos un poquito ahí y hablemos un poquito de cada cosa. En el manejo de demoliciones, oye, ya los escombros ya no se llaman escombros, ¿verdad? Ya el que diga escombro está fuera de onda. Se llama residuos de demolición y construcción, RCD, residuos de construcción y demolición. El que diga escombro está atrasado, está atrasado en su vocabulario, ¿verdad? Son residuos de construcción y demolición o RCD. Entonces, la norma nos dice, hay una resolución, la 472, y, un, y la, la 17, bueno, 1253 del año 2017, que nos dicen qué debemos hacer con estos residuos. Primero nos dicen que nos catalogan como generador, el contratista de la obra lo catalogan como generador de escombros. Entonces se tienen que escribir ante la autoridad ambiental como generador. Entonces te dan una calificación de pequeño generador o gran generador, solamente dos clasificaciones. Aparte tienes que escribir a la obra como generador, obra generadora de escombros, ¿verdad? Entonces, para aquellas obras pequeñas de menos de 2.000 metros cuadrados, no tienes que hacer trámite alguno. Simplemente presentar un certificado que le entregaste los escombros a alguien idóneo para disponerlos. Y después de eso, te dicen que tienes que presentar un programa de gestión de residuos de RCD y de presentar el informe trimestrales para la generación de estos, para todo el manejo de estos RCD. Ya en la parte de disposición, te dan varias opciones. Para el transporte, las bolquetas deben estar debidamente inscritas también ante la autoridad ambiental. Entonces, tienes que mandar un listado de las bolquetas que tienes en la obra, en esa obra, para transportar RCD. Y ya en el manejo, sí, entonces, ¿dónde vas a disponerlos? Están las opciones de aprovechamiento, que tú puedes disponer ese material dentro de tu obra y te dan unas metas, y o puedes disponerlo en otras obras. O puedes entregárselo a un gestor de disposición final debidamente autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que permiten de pronto, bueno, todo municipio debe tener una escombrera. Entonces, si el municipio tiene una escombrera, yo lo llevo a la escombrera municipal y listo. Ese debe tener el permiso. Pero le dan la opción a privados a que tengan este tipo de negocios. Hay privados que cogen ese material, lo trituran y lo venden como material triturado, ¿verdad? Entonces es una forma de aprovechamiento. O de pronto tienen algunos lotes para rellenar unas canteras en abandono. Para rellenar esas canteras también se puede utilizar ese material. Entonces ese privado coge y hace el negocio, te recibe el material y, y desde pronto resuelve un problema que él tiene. Entonces, esos son los privados que pueden recibir el material RCD, los que tengan un permiso como gestor de residuos de disposición final de residuos. Entonces, eso es lo que te dice la norma. Tú tienes que disponer el material o reutilizarlo en tus obras o en otras obras o entregárselo a un gestor autorizado para RCD. Entonces, eso, obviamente, debe llevar toda la papelería al día con los certificados que te da el gestor, con el certificado que te dan las bolquetas autorizadas y con tus programas y con tus autorizaciones que te da la autoridad ambiental. Manejo de materiales de construcción. Lógicamente, el manejo de materiales de construcción, yo traigo materiales como arena, ranzón, otro material, traigo de la cantera, aliche, ahorra, y lo utilizo para
diferentes usos de mi obra, ¿verdad? Si es una vía, lo utilizo para base, subbase, ¿verdad? Si estoy haciendo obra hidráulica, lo utilizo para relleno, para firmado, bueno, para colchón de arena. Y lo que me dice la norma es que tengo que comprárselo a canteras que tengan las licencias ambientales o los permisos ambientales vigentes. En obra, ¿que me piden? Que tenga esos permisos ambientales de las canteras. Me dicen que tengan también los recibos de las volquetas que me traen ese material y mensualmente le pido un certificado de esa cantera que, que me certifique que me proveyó el material, que me vendió el material. Entonces, ese es un tema de pronto fácil de cumplir. Ya en obras sí tengo que tener un tema de manejo interno de esos materiales para que la brisa eh, no me, no me genere material particulado, lo tengo que humectar, lo tengo que tapar. Manejo de campamentos. Campamentos son instalaciones provisionales que nosotros hacemos durante la obra y la norma me dice que tengo que tener un baño para cada 15 trabajadores, un baño también masculino y un baño femenino. Tengo que tener los extintores, tengo que tener todo organizado, que puedo almacenar sustancias químicas, sí, pero bien adecuadas, con sitios adecuados, lo vemos más acá, la misma atrás. Manejo de maquinaria y equipos. ¿Qué me dice la norma? Me dice que yo puedo hacer los cambios de aceite en obra, puedo hacer el suministro en obra, pero bajo un plan de contingencia. Tengo que tener mi extintor, tengo que tener un kit antiderrames para evitar que haya derrames, o si hay derrames, tomar las acciones pertinentes. Manejo de combustibles, aceites, residuos líquidos. Dice que lo puedo tener en obra, pero si hago un buen almacenamiento de ellos, le hago de pronto un muro antiderrames, de contención antiderrames. Manejo de aguas superficiales y correntías, lógicamente me dice que yo no puedo meterme con esas aguas, no puedo hacer actividades donde las escorrentías vayan y me arrastren material o el lavado de las máquinas llegue hasta cuerpos de agua. Manejo de excavaciones y rellenos eh, es similar al de materiales de construcción porque está relacionado con los materiales de construcción. El hacer buen uso de esos materiales de construcción para las excavaciones y rellenos. Control de emisiones atmosféricas, lo que dijimos ahorita, que el material debe estar, el material suelto debe estar humectado o tapado para evitar la dispersión de material particulado. Y manejo de coberturas vegetales, que no puedo talar árboles sin permiso. Yo quiero talar árboles, tengo que pedir el permiso. ¿Cuáles son los permisos ambientales que podemos pedir en obra? Pues esta es la planta de Gecolsa en construcción, que Gecolsa una planta concretera al lado para hacer todos los muros. La licencia ambiental es el permiso más complicado de tramitar. ¿Por qué? Porque le meten de cuanta cosa. O sea, no es una licencia ambiental, sino que también involucra el tema social, involucra el tema arqueológico, involucra el tema de consultas previas para comunidades afrodescendientes e indígenas, involucra el tema socioeconómico y todo lo que se le puedan ocurrir al ministerio se lo meten ahí. Y no es un estudio ambiental y pasa a ser otro tipo de estudio más grande y más complicado. Por ejemplo, es un permiso previo. Sin la licencia ambiental, tú no puedes iniciar la obra. Ya dijimos que el listado eh, de las obras que requieren licencia ambiental están en una lista en el decreto 1076 y se requieren trámites ante el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia Natural, ante el Ministerio del Interior y Justicia y otras cosas. Los planos te dan un sistema de información geográfico, en un SIC, pero que maneja solamente el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Geodatabase. Entonces, hay que convertir el SIC, nuestro sistema de información geográfico, ni siquiera AutoCAD, y ni siquiera un SIC normal,
sino el sistema propio del Ministerio de Medio Ambiente, que es el Geodatabase. Lógicamente, lo podemos basar en unos mapas de alertas tempranas que hay, pero aquí de pronto donde yo hago la crítica, los ministros pasado por ahí, que en Colombia se hacen muchos estudios de impacto ambiental, se hacen muchos estudios de lo que sea. Tenemos las universidades haciendo estudios, tenemos los institutos de investigación científica haciendo estudios, tenemos todo el mundo haciendo estudios, a las corporaciones autónomas regionales haciendo estudios, a la ALA haciendo estudios, al ministerio haciendo estudios, a todos los ministerios haciendo estudios ambientales, y esos estudios ambientales se engavetan. Pienso yo que todos esos estudios ambientales deberían estar en un gran mapa, un gran sistema de información geográfico disponible a todo el público, y no lo están. Entonces, nos ahorraría mucho tiempo en realizar un estudio de impacto ambiental para obtener una licencia ambiental. Eso sí, la licencia ambiental conlleva un estudio que se llama estudio de impacto ambiental. Van de la mano. Cuando tú haces un estudio de impacto ambiental porque necesitas una licencia ambiental. Si necesitas una licencia ambiental, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental. Si toda esa cantidad de estudios que se hacen en el país fueran publicados o fueran montados a ese gran mapa, a esa gran nube, a ese gran sistema de información gráfico, nos ahorraría mucho tiempo, eh, mucho trabajo, mucha información y mucho tiempo. Por ejemplo, la CRA hace monitoreo de todos los cuerpos del agua del departamento todos los años. Y si tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental, necesitas hacer monitoreo de cualquier cuerpo de agua cuando ya la CRA lo tiene monitoreado todos los años. ¿Para qué? Si ya se hace. Para el estudio de impacto ambiental, tú tienes que sacar tu área de influencia directa, por lo cual tienes que hacer modelaciones y tienes que sacar la información de cada recurso natural de manera primaria. Por ejemplo, para los árboles tienes que hacer un inventario forestal, para la fauna tienes que hacer un inventario de fauna, para lo cual tienes que pedir un permiso de investigación científica que te demora un año en salir. Porque si tú vas a hacer el estudio de impacto ambiental cuando ya tienes el contrato listo, hay que esperar un año a que le den el permiso de información de investigación al biólogo. Aparte, te dicen que tienes que hacer un monitoreo de aves de la parte migratoria para acá y para acá. Eso demora un año. Entonces, antes de un año no puede entrar en un estudio de impacto ambiental. Tienes que hacer los estudios de suelos de primera mano. Tienes que hacer los estudios de aire, monitoreos de aire. Tienes que hacer los estudios de calidad de agua. Tienes que hacer todos los estudios de primera mano. ¿No? Tienes que hacer el plan arqueológico, tienes que hacer el plan social, tienes que hacer unas fichas ambientales después de la evaluación que tú hagas para ver cuáles son los efectos ambientales. Y tienes que hacer un plan de seguimiento, monitoreo, contingencia, gestión social, hacer la evaluación económica de los impactos y tienes que presentarlo bajo esta metodología general. Básicamente, cómo se presentan. Son 300 páginas de cómo presentar planos. Absurdo, pero bueno. ¿Qué otros permisos tenemos? Permiso de parte aire. Tenemos el permiso de emisiones atmosféricas, el permiso de emisión de ruidos y los mecanismos de evaluación y certificación de fuentes móviles. ¿Verdad? El permiso de emisiones atmosféricas es cuando tenemos una fuente fija, una chimenea, y debemos cumplir con una normatividad. La normatividad que nos dice, la normatividad nos da unos límites, unos parámetros, y nuestras emisiones por esa chimenea no pueden salirse de ahí, no pueden exceder esos límites. La emisión de ruido, por lo general, son cuando nosotros en obra tenemos trabajos nocturnos, que nos dice la norma, tenemos que pedir permiso a la alcaldía. En el caso de Barranquilla específico, la alcaldía le delega esa responsabilidad a la Junta de Acción Local, porque si estamos trabajando en Barranquilla, para tener ruido por hora nocturna, debemos ir ante la Junta de Acción Local. En otros municipios debemos ir ante la alcaldía. Y los mecanismos de evaluación y certificación de fuentes móviles, ¿quién me dice que es? Eso ha evolucionado y ahora se llama de otra manera. ¿No? Ahora es lo que llaman es la revisión técnico-mecánica. Antes, cuando salió la norma, dependía, no era revisión técnico-mecánica, sino el certificado de gases del vehículo.
y dependía directamente de la autoridad ambiental, y era la autoridad ambiental quien te colocaba la multa porque tu vehículo no estuviera sincronizado con el tema de gases. Nosotros, bueno, yo trabajé en las autoridades ambientales hace más de 20 años y salíamos nosotros a cazar vehículos junto con la policía de tránsito, a ver qué vehículo, y le sondeamos el mofle, la vaina, a ver qué vehículo cumplía y qué no cumplía, ¿ya? Y le podíamos la multa. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Y la gente cuando veía los operativos salían, se desviaban. ¿No? Entonces, pero ya no, y ahora, después eso evolucionó y ahora es el certificado de la revisión técnico-mecánica. En la técnico-mecánica te miden la emisión de gas. Una anécdota, una vez, había en La Murillo haciendo trabajaba yo con la Autoridad Ambiental de Barranquilla, que en esa época se llamaba Dadima, y había un bus que parecía una chimenea. Entonces, paré el bus, ¿verdad? Y lógicamente medimos y obviamente el bus no pasó porque era una chimenea. ¿Verdad? Y, bueno, este bus queda inmovilizado, ¿verdad? Va por los patios hasta que nos haga la revisión técnica de gases. Ya la gente se molestó, no, porque vamos en el bus. Y miren, le digo a la gente, cuando pasa un bus así, frente a la casa de ustedes, lleno de humo y le llena toda la casa de ustedes, dice, y la autoridad no hace nada. Pero ahora que sí estamos haciendo cosas, ¿verdad? Y estamos inmovilizando el bus porque lleva la chimenea acá, ya ustedes, entonces ahora sí, ustedes somos los malos del paseo. ¿Quién entiende? Pero es así. Al final el bus fue a una vaina cercana de revisión técnico-mecánica hizo y bueno, y, y tuvo el compromiso en que en 15 días se solucionara el tema. Bueno, miren, aquí estamos, estos son equipos de monitoreo para medir las emisiones, ¿verdad? Material particulado, ¿verdad? Y partículas menores de 5, bueno, puede ser de 10 micras, 5 micras o 2.5 micras, ¿verdad? Estos son los equipos, se tienen que montar en un andamio a cierta altura para poder determinar. Estos equipos se montan permanentemente durante 18 días en 3 estaciones diferentes. Estos estudios, este corresponden a los monitoreos que hicimos ahora aquí alrededor de la 51B para iniciar los trabajos que se están haciendo. Monitoreo de ruido igual, lo de ruido igual, el sonómetro, ¿verdad? Se colocan, hay que hacer monitoreo de ruido diurno y nocturno, ¿verdad? Y también son por tandas de varios minutos, midiendo el ruido ambiental. Obviamente, nocturno va de 7 de la noche a 7 de la mañana y el diurno va de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el tema de parte de agua, ¿qué permiso podemos tramitar? Podemos tramitar el permiso de concesión de agua, permiso de vertimiento, los permisos de ocupación de cauce, y hay un tema que no es un permiso, pero sí una inversión forzosa del 1%. Cuando el proyecto requiere licencia ambiental y requiere permiso de ocupación de cauces, se le cobra el 1% al proyecto para invertirlo forzosamente en recuperación de cuerpos de agua. Entonces, concesión de agua. Concesión de agua es cuando yo necesito sacar agua de una fuente para utilizarla en mi proyecto. Por ejemplo, estoy al lado del río Magdalena y voy a hacer una vía y quiero aumentar las aguas con el río Magdalena y no quiero comprar el agua. Entonces necesitamos un permiso de ocupación de cauce. Cojo el agua del río Magdalena y aumento la vía. Permiso de vertimientos es cuando hago un vertimiento de agua residual al suelo directamente o a una fuente de agua. Se exceptúan cuando yo hago el permiso de vertimiento al alcantarillado. Ojo, hay excepciones. Hay industrias que requieren permiso de vertimientos, así viertan al alcantarillado. Ocupación de cauces. Ocupación de cauces es cuando yo voy a hacer pronto una canalización, ¿verdad? Necesito ocupar el cauce, te pido un permiso para ocupar ese cauce porque voy a hacer un puerto, por ejemplo, voy a modificar las condiciones hidráulicas de esa corriente de agua o ese cuerpo de agua y pido un permiso de ocupación de cauce. Siguiente. Es interesante.
Este es un carro tanque de la empresa Castro Cherasi. Estamos cerca del Cabo de la Vela. En esa época, Castro Cherasi le estaba haciendo mantenimiento a la vía que va paralela al tren, que va del Cerrejón al puerto. Y cogió el agua para aumentar la vía de acá del Mar Caribe, ¿no? Esa es la pregunta, Néstor. Necesitamos permiso de captación de agua para aguas marinas. Lógicamente, la ley colombiana no decía nada acerca de eso. ¿Por qué? Porque la norma colombiana la hacen los cachacos. Y los cachacos, para los cachacos el mar no existe. Entonces, si tú revisas la norma, te dice para ríos, arroyos, quebradas, lagos, lagunas, ciénagas, no sé qué cosas, y no mencionan el mar. Por eso perdimos San Andrés. El mar de San Andrés lo perdimos por eso. Defendimos el territorio y no defendimos el mar, porque para los cachacos el mar no existe. Entonces, cuando yo dije, hey, la norma no te dice nada acerca de captación marina. Y si no te dice nada, lo que está, sí, lo que no, ya, lo que no está expresamente prohibido está legalmente permitido. O sea, para mí, podemos captarla sin permiso. Sin embargo, vamos a preguntarle a Corpo Guajira. Le preguntamos a Corpo Guajira y Corpo Guajira nos respondió, ¿y saben qué? No sabemos porque la norma no, lo mismo. La norma no dice nada, sin embargo, vamos a elevar la consulta ante la ANLA. La ANLA se demoró 6 meses en respondernos. Cuando respondió, la obra se había terminado, ¿verdad? Y nos respondió una carta de unas 50 páginas, donde nos daba toda la jurisdicción, toda la jurisprudencia, y no sé qué cosas, consultaban con jueces y vainas, y nos decían que no, pero es que sí. Y así quedó. Dice que no se necesitaba, pero ellos recomendaban que sí lo hicieran. Ah, no, pero sí. Entonces, bueno, traigo a colación porque a veces nos topamos en obra con este tipo de situaciones que no sabemos si requerimos el permiso o no. Hemos de agua aquí en el lago del Cisne, especialmente para el tema de la 51B, para ver cómo estaba antes y verificar de que la construcción de la 51B no vaya a afectar a este cuerpo de agua. Este tema, este puente, un arroyo que pasa bajo el puente que está en la circunvalar de la Prosperidad antes de llegar a la carrera 38. Entre la 38 y la Herrera. Hicieron unas bajadas para que pasara el arroyo. Por aquí pasa el arroyo. Pero miren los pilotos del puente, cómo están. Hay un tema de erosión del arroyo hacia los pilotos del puente. Pienso yo que fue mal diseñado el tema del pilotaje del puente. Porque el arroyo da esta vuelta, pone en peligro estos pilotes y ya se acabó estos pilotos. ¿Digamos? Ahí están, el arroyo, y desde el puente. ¿Digamos? Esto sí, es un arroyo que fue canalizado en Soledad. Pasó un caso bien chévere ahí, el arroyo. Este es el proceso constructivo del arroyo. Ahí está, están construyendo el canal. Aquí está ya el canal hecho. ¿Qué pasó ahí? Dice la constructora, Néstor, ayúdame a sacar el permiso de ocupación de causa. Año 2021, febrero. Y le sacamos el permiso. Mandamos las cartas, nos pidieron una serie de información. En agosto fue el funcionario a hacer la visita. En noviembre nos dan el permiso. Arrancamos obra en noviembre y le informamos. Arrancamos obra en noviembre. En abril ya se había terminado, en abril 2022 ya se había terminado la construcción. Mandamos una carta diciendo ya se terminó la construcción. Nos dicen, manden un informe final. Mandamos el informe final en junio, julio. Y en agosto, septiembre ya no habían aprobado el informe final y archivaron el expediente. Expediente archivado, listo, construimos con todo. Y ahora en mayo del 2023 nos llegó una investigación de la CRA que nos había dado el permiso porque hicimos este canal y el permiso de ocupación de causa. Y están locos si tenemos todo, ya.
Simplemente fue otro funcionario por una queja no se le dio por investigar si había permiso o no, y supuso, adujo que no habíamos sacado permiso, y no preguntó tampoco, y no inició una investigación. Lógicamente fue fácil demostrarle que no había, que habíamos sacado todos los permisos, pero sí fue un rato feo para la constructora porque le dieron una investigación por algo así que habían sacado los permisos. Digamos. Vertimientos líquidos, obviamente cuando nosotros hacemos un vertimiento líquido al agua, a una fuente de agua, al suelo, tenemos unos factores como la contaminación, alteración nociva del flujo de las aguas, sedimentación. Los permisos de aprovechamiento forestal. Para talar árboles nosotros necesitamos hacer un inventario forestal, muchas veces un plan de compensación, plan de aprovechamiento, o si está la individual, no necesitamos nada de eso. Es lo más sencillo. Por ejemplo, en Barranca Bermeja, todos los árboles de la ciudad tienen una placa con un código QR. Y ese código QR, tú lo escaneas, te da toda la ficha del árbol, te da la ubicación referenciada, el nombre del árbol, la altura y todas esas cosas. Es más, tú te vas a Barranca Bermeja y hay un plano de la ciudad con todos los puntos de todos los árboles de la ciudad y tú le das clic en ese punto, en un sistema de información geográfica y te dan todos los datos del árbol, inclusive hasta la foto del árbol. Así que Barranca Bermeja lleva años acá. Yo hice un trabajo en Barranca Bermeja y fue una herramienta muy útil. Sí, hice el inventario forestal, claro que sí, pero para mí es una herramienta muy útil. Este es un árbol de Macondo, está en vía de extinción, así como hay animales en vía de extinción, hay especies vegetales en vía de extinción. Este es un árbol, una ceiba, en Barranca Bermeja, pero calaron esta parte o cortaron esta parte del terreno, las raíces quedaron al aire. Esta es la carrera 38 de acá. En la parte de residuos, están los residuos sólidos domésticos que lógicamente nosotros entregamos al, a la empresa recolectora de basura. Están residuos peligrosos, que los residuos peligrosos lo debemos entregar a empresas que tienen autorización para eso, licencia ambiental para eso. Y hablamos de los residuos de escombros, material de excavación inerte y material de construcción. Ya sabemos dónde Bueno, aquí vamos a hacer rápidamente, ya para terminar, una serie de fotos. Este es un relleno sanitario de los Pocitos y el Clavo. El Clavo queda en Palmar de Varela. Este es, anteriormente, una foto vieja del Caño de la Viama. Miren cómo estaba. Este es cuando se estaba haciendo empresa de residuos peligrosos, al lado de otra que estaba ya instalada. Cuando se hizo el movimiento de tierra, miren lo que encontramos. Bolsas rojas, cortopunzantes. Este es una planta de asfalto en San Pablo, sur de Bolívar. Hay un derrame de asfalto al suelo. Esta es una chimenea de una planta de asfalto en Itagá, norte de Santander. Obviamente el humo nos indica que esa planta no cumple con el tema de emisiones. Bueno, esto lo van a tener ustedes en la presentación. Un listado de documentación ambiental en obra. No todo se debe tener en obra. Lo que aplique, hay cosas que aplican, hay cosas que no apliquen, pero ustedes van tachando. Bueno, para los informes mensuales, hay que hacer informes mensuales. Es hace un informe, es ficha por ficha, evidenciando el cumplimiento de cada ficha. Cada ficha es el programa, cada programa que vimos en la diapositiva, ya hace varias diapositivas. Este es un código de colores en una plaga en Barranca Bermeja. Entonces, aquí en Barranquilla, el Arroyo de la Felicidad, estas son las rejillas de drenaje después de una lluvia, están totalmente colmatadas. Si nosotros echamos la basura en la calle, va a pasar esto y obviamente la canalización del arroyo no va a ser. Esto es lo que decía que tenemos que tener cubiertos los materiales que nos vamos a utilizar, que vamos a utilizar día a día, ¿sí? Pero para evitar el material particulado, lo cubrimos. ¿Ya? Esta es una planta de asfalto
pero también hay derrames. Esto es en Mangué. Bueno, aquí hay erosión costera y aquí están unos niveles bajos del río Magdalena. Ya se leen las pilas del puente, fue el año pasado. Aquí es, después de una cantera, salir de una cantera, notamos que el material queda pegado a la vía y la volqueta que no cumple con nada. Este es un sistema de tratamiento de aguas para decantar sólidos, porque lavan la volqueta y aquí hay un bypass directamente a la cuneta. No hacemos nada con este bypass. Hicimos la vía que va a Pueblo Viejo, allá en el Cesar, de Valledupar, y pues, hicimos la vía, hicimos un ojo de agua. El ojo de agua perdió la falta y sale por la vía. Un baño portátil, aquí estamos haciendo un inventario forestal, y aquí los elementos de protección personal de esta gente sí, son muy chéveres, ¿no? Los elementos de protección personal del casco. Aquí está una cantera de carbonato de calcio, obviamente esta cantera no cumple con nada. Este es en Luruaco, en Arroyo de Piedra. Este sí es espectacular, porque aquí están haciendo una fogata, así, no sé, el desayuno, ¿no? Y aquí tienen todos los combustibles almacenados. Y yo creo que dejamos hasta ahí. Yo creo que dejamos hasta ahí. Si hay alguna pregunta, ¿cómo manejamos nuestra cuestión en obra, de la parte ambiental en obra? ¿Todo quedó claro o no quedó nada claro? Bueno, pero no, obviamente siempre hay un residente ambiental. Y lo que les digo es que el tema de con los ingenieros ambientales, con todo el respeto por lo que considero mis colegas, es que tienen mucha idea de la parte ambiental, pero no tienen ni idea de la parte civil. Y cuando se hace una obra, lo más importante es construir la obra civil, ¿verdad? Y por eso es que a veces los ingenieros ambientales no tienen ese conocimiento de qué es la obra civil y patinan mucho. Entonces hay que apoyar en ese sentido a los ingenieros ambientales para decirle, mira, la obra civil consiste en esto, esto, esto y esto y esto, la falta es esto, esto y esto y esto, y esto, para que ellos tengan una idea exactamente cuáles son los efectos sobre cada recurso natural que genera eh, cada, cada parte de la obra civil. No siendo más, le agradezco, muchas gracias.